los actores que yo doblo habitualmente, cuando me dejan y no me los pican, siguen trabajando. Sí, es verdad. No se jubilan. A ver, hay un par que son un poco más jóvenes que yo, pero hay 2 o 3 que son incluso mayores que yo, ¿no? Pero no paran de trabajar y siguen trabajando. Y entonces, bueno, como hemos envejecido juntitos, Claro. también los ritmos, las energías, Claro. todo esto también se nota en ellos y tal. Entonces, pues es una delicia. Sí, aunque siempre tienes alguno de estos que se dispara y dices, ¿qué le... Sí, ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha ahora? pasado? ¿Qué le ha pasado? Vale, Se ha ido a una clínica sí. de estas que le han puesto una inyección Sí, de un estas. algo y- ¡oh! Sí, sí. ¿No? Pero no, afortunadamente, pues estos siguen trabajando. Pero bueno, tú le sigues, ¿eh? ¿Eh? Tú le sigues, ¿eh? ¿En la clínica o No, en en la clínica no, porque eres de estar más tranquilito. Pero ahí dices, bueno, ahora este tío, ¿no? Venga, Sí, vamos. sí, A por todas. Sí, se disparan y tal. Se disparan sí, y pero, tú ahí pero está disparado bien. también. Pero bueno, porque también ese momento, también lo noto cuando llego a casa. O sea, que dices, Bueno, claro. llegas agotado. Sí, sí. Pero bueno, has pasado un buen rato y además yo a los míos los quiero mucho y siempre, sobre todo, lo que me llevo de los doblajes es que siempre aprendo cosas nuevas, porque son elementos muy buenos, muy importantes, son muy grandes y tienen una gran capacidad de crear, ¿no? Yo no sé si aciertan siempre o no, pero me dejan ver un juego que siempre estoy... ¿Qué es lo que más me gusta de esta profesión? Es de no perder la capacidad de sorpresa, es decir, de que me sorprendan, para mí es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Y lo siguiente es que yo pueda jugar con esto, ¿sabes? Es el atractivo que tiene para Claro. mí esta profesión. Qué bueno. Mientras esto pase... Claro, yo- y además cuando te viene uno que haces habitualmente, que ya os conocéis. Sí, y entonces claro. dices, hostia, pero ahora aquí el tío me está retando. Sí, claro. Esto Claro, da vidilla. claro, sí, Ahora, sí. ahora es que habláis de habituales, esto es una locura. Hugh Grant, Christoph Waltz, John Malkovich, Stanley Tucci. Son algunos de los actores a los que has Malkovich. puesto voz durante... Malkovich. Perdón. Durante muchos muchos años. ¿Con cuál disfrutas más? Con todos. Yo no quiero que me cojan celos ninguno. Si este podcast llegara a sus oídos y a sus Soy manos. un donante de gritos y susurros. No. Todos porque todos son diferentes. verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso, antes, el tema de la sorpresa y del juego, y de jugar. Cuando hago de actor de imagen también, o Sí. teatro, también esto es lo que me enloquece más, es decir, en el buen sentido de la palabra. O sea, y a mí lo que me gusta es jugar. ¿Sabes? Y entonces, todos me dan bazas para jugar. Sí que hay trabajos muy significativos. Por ejemplo, a ver, Christoph Waltz, la tralla que me dio, y además es la primera vez que lo doblaba con Malditos Bastardos, con el Hans Landa el coronel Hans Landa, pues claro, para mí realmente ya superó la capacidad de sorpresa, Qué el bonito, juego, y me quedé bizco, ¿no? Claro, ¿cómo fue doblarlo? Porque además tuviste que doblar en otros idiomas. Sí. Bueno, pues... Y además como si fuera el suyo. Sí, Sí, además, no. además así, pim pam, pim pam, Sí, pim pam, pim pam. No, Voy a poner el gas en marcha. Tuve ¿Cómo fue esto? tuve suerte. Primero, primero se hizo se dobló en castellano. Ya está. Salvo una secuencia en la que Christoph Waltz hablaba en italiano, pero no se podía coger, que normalmente se cogía del original, Sí, igual claro. que se cogía el francés y tal, ¿no? Y el alemán. Pero justo hablaban los soldados americanos, o sea bueno, aquello que dicen, no se puede coger del original, Está hay que pisado. doblarlo, está pisado y tal. Y entonces lo doblé en italiano, que yo no soy italiano, no he estudiado italiano para nada. Oh, joder, pues el otro día escuché la escena y digo, pero sí. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No, es que yo, entre otras cosas, aparte de actuar y todo esto y tal, soy un loco, un amante de la ópera. Y entonces, hace muchos años que escucho ópera y he aprendido italiano a partir de escuchar ópera.
Es decir, pero claro, yo utilizo un italiano que voy a Italia y cuando hablo me dicen, ¿de qué parte de Italia es usted? Y yo digo, ¿por qué? Dije, porque es que habla un italiano arcaico. Usa palabras que ya no se usan ni tal. Digo, pero usted me entiende, ¿no? Sí, pero claro, esto hace muchos años que ya no se usa. Digo, no, es que yo no soy italiano. Lo sé a través de la ópera y tal. Ah, pues qué bien y tal. Y entonces Tarantino escuchó me escuchó en italiano y entonces pidió si yo me veía con arrestos para doblar toda la primera secuencia, aquella maravillosa que es en francés también. A ver si por casualidad yo también, igual que hablaba italiano, también hablaba francés. Yo el francés lo estudié cuando iba a La Salle en cuarto de bachillerato, un año. Hostia. Un año solo. Un año, sí, claro. Bueno, joder. Y teníamos una hora a la semana, ¿eh? Porque había que incluir un idioma foráneo, extranjero, pero en aquella época todavía estaba Franco y todo el tema y tal, y había un tema con los ingleses, que el inglés era para ricos, para entenderos, para el que se lo podía costear. Y el francés era una cosa, bueno, como había habido la colaboración con el régimen franquista, del régimen de Vichy, el mariscal Pétain, todo esto, pues era el mundo francés sí se podía hablar. El que venía de serie. Exacto. Los de a pie, los obreros, el francés nos lo dejaban hablar, pero el inglés no, el inglés había que pagar. Pero claro, en un año pero aprendes bueno, el oui, el oui, el bonjour, el monsieur y el mademoiselle y tal. Sí, pero yo... Fíjate, siempre he tenido... me ha gustado mucho el tema de los idiomas y además creo que tengo oído para eso, ¿no? Y entonces pues dije, bueno, pues vamos a probarlo. Lo que pasa que, claro, una cosa era hacer una parrafada, que era una parrafada entera en italiano, pero que empezaba, se terminaba y punto. Y la otra era una secuencia entera, sí. Claro. básica para entender la película, que era muy complicada y tal, pero me tiré de la moto y lo hice, ¿no? Y así que por eso que es el mundo del desafío, el mundo del reto, el mundo de la sorpresa, todo esto. Y teníais asesor también. No. A pelo. A pelo. Wow. Sí. Claro, yo he hecho cosas de acento, pero con asesor. No. Pero es que esto nada. no era poner acento, esto Nada. era hablar en otro idioma. Me pusieron Bueno, asesor. yo hablaba otro idioma, pero Me pusieron asesor solo para el alemán. Claro. Porque si yo, Es que el alemán pese es- a haber trabajado casi 9 años en un banco alemán, porque yo el banco que trabajaba es el Deutsche Bank, pero entonces se llamaba Banco Comercial Transatlántico. Hostia. Y la sede estaba en Paseo de Gracia, diagonal, donde ahora están esos apartamentos carísimos que el van... Alto Este. El Alto Este. Wow. Pues Es el ático más caro de Barcelona. eso era el Banco Comercial Transatlántico. Yo di 9 años de mi vida ahí metido, ¿no? Qué fuerte. Y me pagaban para que ir. aprendiera alemán y tal, pero yo entonces estaba muy rebotado con los alemanes y dije no, y dije que no. Y fíjate Para que lo entendiera. lo bien que me hubiera ido, ya no solamente para grabar esa película, Claro, sino claro. porque, a ver, no deja de ser que es Sí. un aprendizaje más, un conocimiento, ¿no? Claro. Es saber más cosas, ¿no? Pero en aquel momento yo estaba muy cebollo y dije que no, que no quería saber nada de los alemanes, que me puteaban mucho y en el trabajo y encima tener que aprender alemán. Claro. Que no. Y entonces, pero que me hubiera ido muy bien. No. Pero para el alemán sí, y fíjate que las intervenciones en alemán eran minúsculas, son frases realmente y Sí, tal. Pero me costó Es que un el montón. idioma es imposible. Me costó un montón. Y yo decía, también. bueno, pero si he doblado esto y ¿cómo esto? Claro, Y son frases, ¿no? Ya. Pero estaba el lingüista ahí, el alemán, si llamaron a un alemán, entonces decían, no, entonces aquí lo que te haces un nudo en la lengua y que es imposible, ¿no? Fíjate. Y con soltura. Exacto. Claro. Como si lo hicieras toda la vida. Exacto. Y que el asesor te lo dice como... Pues Qué fuerte. este fue Sí. Christopher Waltz ahí
me la jugó, pero me la jugó muy bien. Con Malkovich también tuve una película que era como ser John Malkovich, que hacía como 527 personajes distintos, que era para volverse loco. Ahí también me volví muy loco, muy loco. Y luego, el que realmente casi termina conmigo, fíjate que es un personaje de animación. Ahora te lo iba, Ya sé a decir. sí. Ahora te lo iba a Es decir. un personaje de animación. Porque claro, Pues ese. Empieza pues, por B, ¿no? no, por B no. ¿No? No. por A. ¿Por A? No, Bueno, por H. Por H. ¿Ah? Sí, A, Des. Hades. Hades. Pensaba que ibas a decir Hades. Bugs Bunny. No, Bugs No, Bunny, no. Bugs Bunny también era para calzarse. Pero, No, pero Bugs Bunny es pero para. bueno. es María Teresa de Calcuta. Pecata con- minuta, Claro, pecata comparado con minuta Hades. al lado de Hades. Y Hostia, además, eso sí que. Además, con Bugs Bunny yo pues debía estar en la 30 y algo, y estaba pues energético y con todo lo que tú quieras. Que es decir, que no me supuso un gran problema, ¿no? Una vez cogido la cantinela y todo el tema, pues pam, pam, pam. Pero Hades sí, Hades fue ¿Hades? bueno, es que yo en mi vida he acabado las jornadas, y además a doble turno, claro, porque dirigí a Miguel Ángel Jenner y fíjate, cuando hice el último take de la peli, me tiré al suelo. ¿Sabes cómo los tenistas? Sí. Después de un partido de Sí. aquellos de 7 horas, He ganado el con no partido. sé cuántos sets y tal, que cuando ya han ganado hacen flash y se tiran y luego se levantan con toda la arena roja de la pista enganchada y con aquellos sudores y tal. Pues yo acabé así y le dije a Miguel Ángel, muchas gracias, pero no vuelvas a convocarme para otro personaje así, dijo, porque no lo resistiré. Porque realmente No lo la hago. pero dificultad del es personaje. impresionante. La dificultad del personaje, ¿cuál era? ¿Qué era lo más difícil de hacer? Todo, Hostia. Todo. todo, O sea, no todo. se salvaba nada. era difícil. Todo, Sí, sí. porque era además una interpretación magistral de Es James brutal, Woods, sí, que es era el que brutal. le dio vida por primera vez, y seguir a ese hombre era... Bueno, y No, que no, pasa no. de los graves a los Y además, agudos sí, en sí. 0, coma. Y luego, otra cosa, todavía estábamos con el analógico. Ostras. No era el digital, que decía, no te preocupes que yo te lo muevo, yo Mueve te tal, no dos. sé qué. No. Y además, en todas las intervenciones decías, bueno, ¿cuándo respira? Porque claro, Que sí. era imposible, ¿no? No, yo acabé realmente agotado y me duró unos cuantos días. Lo suficiente para recuperarme y que me llamaran, también fue en Sonobloc esto, y me dijeran, oye, de Hades y tal, digo, no me jodáis que hay retakes. Porque, no, es que tienes que doblarlo en catalán. Y entonces ya, Wow. sí, me cogió el arrebato. Lo único que pasa Soy es que ya castellano. dije otra vez pasar por lo mismo y tal. Y Pero también te quedó muy bien, ¿eh? pero no fue tan agotador porque ahí también ya sabía, Claro. ya sabía el Ya sabes a lo que vas. el palo, ¿no? Y entonces ahí fui midiendo mucho las energías y no me soltaba como un loco en los ensayos y todo esto y tal. Como ya más el personaje ya, Claro. ya lo Y además tenía. haber pasado por una película, ya sabes, ostras, esto Sí, que aquí sí, me encallé, sí, entonces sí, ya sí. tienes el Claro. truco, sabes la entrada, hostia, aquí me costó un huevo entrar Sí, y sí, ahora ya sí. lo sabes. Eso también Eso pasa. agiliza mucho la sesión. Eso también pasa, Sí, eso también sí. pasa, ¿no? Entonces, claro, que no quiere decir que le pongas menos dedicación, pero No, sí no. tienes una capacidad más de eso, sobre todo de medir la energía, Claro. de medir los tiempos, ¿sabes? Pasa lo que dice Aleix, que esta es aquella secuencia, que tal, que cual, que no sé qué. Claro. Y lo preparas para tirarlo del mismo sitio, pero lo preparas de forma distinta. De un modo distinto. Y no fue tan duro. Pero es uno de los doblajes que también, o sea, malgré tú, he disfrutado más, porque claro, cuando luego lo ves todo seguidito, Claro, es ¿sabes? impresionante. Dices, ostras. Y Los encima el mejores mudo personajes canta. Disney. No, Hades no- Hades no canta. No, Ah, vale, vale. no, es que si hubiera cantado me hubiera tirado el primer puente que hubiera, porque claro, o sea, si hablando hacía eso, ¿qué podía hacer, no? Claro. Cantando, que es tremendo. ¿Te hubiera Pues gustado no sé por por eso? qué pensaba que cantaba. Bueno, Bueno, pero tú has cantado en... sí, no, sí, no. pero siendo Hades, ¿te hubiese gustado al Sí, menos una pero canción? yo pienso que le pegaba mucho al personaje no cantar.
Yo pienso que era el dios del Averno, el dios de los infiernos. Es que el personaje es brutal. Que va a cantar, ¿no? Claro. Y ni quiero pensar si le hubieran hecho cantar lo que hubiera cantado. Pero bueno, he hecho cosas difíciles. Yo hice a Clopin del Jorobado de Notre Dame. Sí. Y era tremendo, lo que cantaba el loco aquel. Y el personaje también era un personaje absolutamente desquiciado, ¿no? Intervenía bastante menos que Hades. Eso también es cierto, ¿no? Pero ahí sí que cantaba. Pero también ahí sí que cantaba. Y me acuerdo que dirigió la parte musical le dirigió el padre de los Doncos, Jordi Doncos. Y recuerdo perfectamente el día que estuvimos en Moraleda, en unos estudios que había allí arriba de la montaña. En Pedralbes, allí Pedralbes por encima, arriba, sí. no sé qué. Y era como estar un poco en una prisión, ¿no? Porque era por la presión de... Pero lo que pasa que siempre, bueno, te vas al final del ejercicio, ¿no? Y dices, bueno, pues ha valido la pena. Lo que pasa es que Jordi lo ajustaba muy bien. Sí, no. Y había cantado con Jordi Doncos. Sí. Y había hecho cosas con él. Hostia, era... No, y además él intentaba conocer mucho el instrumento humano que tenía y te daba claves y te daba passwords para que llegaras a los sitios con dignidad. Exactamente, ¿no? Y si no, si había algo que realmente no llegabas, tal, no sé qué, él hacía un fundido con el original de la nota, tal. Te ayudaba muchísimo. Te ayudaba muchísimo. Era un gran profesional. Era como viajar en... Sí. En primera categoría. Pero bueno, también he cantado en Goofy e Hijo, por ejemplo, también es verdad. También canté. Y claro, ella cantaba como hablaba. Haciendo unas cosas que dices, bueno, ¿cómo lo haces? pues lo haces y ya está. Y una de tus últimas apariciones cantando fue doblando a Hugh Grant en la versión de Wonka. ¿Cómo fue doblar a Hugh Grant, versión Oompa Loompa? Exacto. Sí, porque es como chocante. Pues mira, es chocante, pero es muy divertido, porque yo, pensé, qué bien que estás haciendo esto. Qué bien que estás haciendo esto. Y qué bien, ya había roto antes, pero qué bien estás rompiendo algo que te ha costado tantos años romper, que es siempre hacer ese mismo personaje de galancito, guapo, romántico, guapo, tal, que era como siempre hacía la misma película y le cambiaban el título. Porque yo siempre decía, digo, bueno, Hill, pero con diferentes títulos. Esto es lo mismo que la otra, pero le han cambiado el título, ¿sabes? Era como la Lina Morgan, ¿sabes? Que siempre, yo cuando veía, que me entusiasmaba Lina Morgan, no, ni hubo antes ni habrá después otra tan increíblemente, horrendamente maravillosa. Porque es que hay que tener mucho cuajo y hay que saber mucho para hacer lo que hacía esa mujer, ¿no? Pero yo cuando iba a verla, que no me perdía una, siempre pensaba, digo, mira, ya está haciendo lo mismo, pero ya le ha cambiado el nombre. Da igual que sea vaya par de gemelas, que mi novio la tiene verde, que no sé qué, da igual, porque ella siempre... Y era lo que pedía el público, ¿no? Claro. Yo creo que Hugh Grant fue otra víctima de lo que hablábamos antes de los personajes exitosos. Sí. Que él enseñó. A ver, Hugh Grant empezó muy joven también en esto, y había hecho cosas que no tenían nada que ver, pero de alguna forma el gran paso a la internacionalidad, de alguna manera, fue Cuatro bodas y un funeral, que además también es la primera película en la que lo doblé, y eso fue lo que lo lanzó de alguna forma a la garganta profunda de los Hollywoods y de todas las macroempresas estas, que lo que buscan es el rendimiento, y vieron un filón ahí, que además es un filón que explotaron, pero que yo creo que él hizo varias, entonces él fue víctima de eso, ¿no? Y de pronto, cuando Hugh Grant... entre estas hizo una, y no, me mataréis, pero no me acuerdo del título, que hacía un médico que era un thriller, además, la película, que hacía un médico que entraba en una clínica y tal y destapaba un
un tema de mercaderías con muertos y de experimentos. Bueno, pero tenía un oponente que era imposible de salvar, que era Gene Hackman. Entonces, claro, da igual. O sea, luchar contra y el que hablaba era Hugh Grant. Pero es que tú veías la secuencia y decías, claro, es que me da igual, yo miro al otro. Qué bien está, porque, claro, qué bien está el otro. Sí, ¿no? Y claro, yo estaba doblando eso y pensaba, espero que a él le haya pasado lo mismo que me está pasando a mí, que sé que no me van a ni van a oírme ni escucharme de lo que estoy diciendo. Y es muy importante. Sí, no, se van a quedar con Gene Hackman porque era lo más, ¿no? Entonces, y esa película... a él, que yo pienso que aceptó ese guión realmente para romper, no era todavía su momento y no le valió. Bueno, y además es que, claro, se tropezó con una piedra grande. Bueno, claro, y tenía claro, lo que tenía encima, ¿no? Que era Gene Hackman, ¿no? Entonces volvió a hacer otra serie de películas de estas romantiquitas y tal y no sé qué, y de pronto, cuando ya no aguanta el primer plano, cuando deja de ser el galancito, claro, romántico, mono, claro, tal, no sé qué, empieza a salir el actor que lleva dentro, ¿no? Y empieza a hacer cosas verdaderamente grandiosas, que es cuando ves que ahí hay un actor, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza Gentleman. Bueno. Para mí es la mejor película que ha hecho. Bueno, aparte de que era un guión de Guy Ritchie maravilloso. Esa peli está buena. Yo en esa peli también me cansé mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, porque también hablaba mucho. Ya me cogió tan mayor como él. Ya. Bueno, un poco más. Estáis geniales, joder. Pero es que además es un tío que le queda... Sí. O sea, como lo ha hecho tantas veces, ya sabe que cuando hace así... Luego hace... Y claro, es que no se habrán visto nunca. Le pillas todos los tics. Claro, le pillas que ahora, los tics, desde luego, todo. Hace muchísimos menos. Allí te das cuenta de cómo antes tiraba mano de eso para romper el esquema de galancito romántico que podían hacer otros, ¿no? Lo tartamudeaba, hacía tics, hacía gestos, ¿no? Para romper ese, ¿no? Para que no fuera aquello todo tan almibarado, ¿no? Como le pedían. Y a mí me parecía inteligente, pero no conseguía romper esa barrera. Pero a partir del momento, yo es que siempre lo dije, o sea, cuando lo vi y dije, ostras, digo, ya está, digo, perfecto, no aguanta el primer plano de tío guapo. Exacto. Sigue siendo un tío muy atractivo, sigue siendo un tío muy interesante, pero ya esa carta ya no está, ya la juega. Y a partir de ahí empieza a trabajar de una manera tan maravillosa, que llega hasta ese punto de reírse de sí mismo con el Umpa Lumpa. Sí, es que Umpa Lumpa. ¿Sabes? Claro, es que porque no deja de ser un tío británico de la escuela británica. Y yo le he oído recitar, declamar, interpretar Shakespeare a Hugh Grant, y es un figura. Esa escuela que además tienen todos los actores y actrices inglesas, son de otra galaxia, pero es que nacen con eso, pero nacen con eso porque es que los han considerado siempre tan imprescindibles. La cultura ha sido siempre tan imprescindible como la medicina, como el entretenimiento, el fútbol, como cualquier otra profesión, y le han otorgado siempre esa dignidad, y por tanto han sido, y una escuela de siglos, ¿no? Y entonces todo eso es una herencia que yo pienso que se lleva genéticamente, ¿no? También hay petardos, que también los hay. Sí, los habrá. Pero Hugh Grant no está ahí. Hugh Grant está, yo creo, entre los mejores. Y lo de Umpa Lumpa, me costó cantar porque yo me meaba de la risa. Porque, claro, lo veía, además, metido allí, enanizado, con todos mis respetos para el mundo enano. Pero que, sí, ¿sabes? Además de otro color, claro, sí, pequeñito. Todo, pelo verde, ¿no? Era verde, sí, era todo, era como... y pequeño. Sí, no, era como coger y destruir todo lo que había hecho hasta ese momento y pasarlo por el Turmix y decir, mirad de lo que soy capaz, ¿no? Un compresor. Y me pareció genial, y además me pareció que el tío estaba estupendo y muy bien. Y donde también me costó muchísimo es en esta última película, que no sé cómo habrá funcionado. Yo pensé que no iba a funcionar. Pero bueno, esta de Heretic. No la he visto, la tengo pendiente esta. Bueno, tampoco no la he visto. Heretic, ahí sí que ya se va al otro polo más opuesto de lo que él ha sido
y es en este momento, ¿no? Trabaja un personaje dificilísimo, con un guión absolutamente complicado, hablando de las religiones y haciendo comparativas de las religiones. Todo esto metido dentro de un thriller, donde resulta ser un asesino en serie. Es que pero yo he visto el tráiler en el cine y pienso, hostia. Sí, es tremendo. Lo único que yo lo estaba haciendo, que me costó también muchísimo, porque además me costaba entender lo que estaba diciendo. Claro. Entonces, cada take era largo, pero me dicen, bueno, pues ya lo tienes. Digo, no, sí, lo tengo de medida. Digo, pero lo que no lo tengo es digerido. Es que no sé qué estoy diciendo. Tengo que saber qué estoy diciendo para decirlo con convencimiento y para estar a la altura de lo que está este tío. Que es que, de verdad, es como hacer brillar... Ahora diré una barbaridad, ¿no? Pero... Y además ya no hay, creo. Leer una lista de un listing telefónico de tal, ¿sabes? Pero que cada palabra tenga sentido, que cada frase tenga una intención. Claro, es el alma. ¿Sabes? Eso que decimos de la IA, no triunfará porque no tiene esa alma. Porque no tiene alma. Claro que tú le pones para... Ya se inventarán algún alma también. Bueno, ya, pero bueno, eso también me lo preguntaban un día y yo... Bueno, pienso que la IA está ahí, o sea que no puedes negarla. Sí, claro. Está ahí. Y yo pienso que es una herramienta fantástica para muchísimas cosas, incluso para lo nuestro, técnicamente. Y sí, y pienso lo del alma, ¿no? De alguna manera. Pero además de esto, pienso más que en el alma, pienso que mientras nosotros seamos más baratos que la IA, sí, vamos a triunfar. Nos van a seguir utilizando. Sí. Y ya está. Yo no sé lo que os deparará a vosotros, que sois jóvenes y tal, lo que está por venir, pero yo que ya estoy cerrando etapas de alguna forma, yo creo que a mí no me va a pillar, y si me pilla, pues ya me pillará con los deberes hechos, quiero decir. Sí, eso ¿no? sí. Pero sí es cierto, esta especie de miedo, joder, es una herramienta fantástica, es maravillosa, ¿no? Se está demostrando en medicina, en todos los ámbitos. En muchísimos ámbitos, ¿no? ¿Por qué no en el nuestro tiene que ser bueno? Pero claro, bueno, en el mundo del alma, en el mundo del juego, en el mundo que nosotros imprimimos en nuestras interpretaciones, con mejor o peor suerte, pero eso la IA no lo tiene. Yo creo que... De momento no, y eso de momento juega a nuestro favor. Claro, sí. No, y aparte que es lo que dices tú, o sea, que yo he visto un spot renderizado con IA, una cosa, pero una película de 1 hora y media no la he visto. Es imposible. Y bueno, sé que hay audiolibros que están hechos con IA que no tienen mercado. Claro. Porque estás escuchando... algo que, sí. Bueno, una voz sí, que está mal, no sabes si está bien, si está mal. Sí, claro. Es extraño, es etéreo. Si te ha gustado el contenido, recordarte que esto forma parte de un podcast más largo. Así que si te apetece ver el podcast, pincha aquí y disfruta del contenido.